apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Minutos 6:32 de este miércoles 1 de julio del año 2020. Y para nosotros, por supuesto, es un placer estar junto a ustedes en este inicio de jornada, arrancando además este segundo semestre del año. Hay muchísimos temas importantes que consignan nuestra atención y que queremos, por supuesto, compartir con ustedes, analizar y también compartir sus opiniones a través de nuestras distintas redes sociales. Los invitamos a seguirnos y, por supuesto, a ser parte de este recorrido noticioso en este su programa Sin Amarres. Antes de arrancar, como siempre, queremos también saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles. Y están conectados junto a nosotros el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Muy buenos días, licenciado. Comenzamos con su saludo. Hola, Teresa, buenos días. También saludamos a Stalin Poveda, el director del programa Sin Amarres, y lógicamente también a Carlos Pacheco, que nos acompaña en los controles. Pero primero saludemos, como siempre, a la amable audiencia de Atalaya que sintoniza Sin Amarres acá en Guayaquil, a las personas que también sintonizan la radio en las distintas provincias del Ecuador, y también a aquellos ecuatorianos que están en el exterior residiendo o de visita y que nos sintonizan a través de nuestras diferentes redes sociales. Gracias a todos por estar en la sintonía de Atalaya. Reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, agradecemos su sintonía. 6:34 a.m. Saludamos también al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarres. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Camarachán, qué gusto saludarla en esta mañana. También al compañero y amigo Alcides Montilla. ¿Cómo está usted? Y también a Carlitos Pacheco en los controles. Vamos el día de hoy, como todos los días, a analizar las noticias detrás de ellas, el trasfondo de la agenda nacional. Vamos a revisar los titulares en las primeras planas de los medios de circulación a nivel nacional. Claro que sí. Vamos a iniciar con la lectura de la portada impresa de diario El Universo, que nos cuenta: toque de queda se cambia a las 23 horas en Guayaquil. El COE Nacional tomó varias decisiones de cambio para el mes de julio. Según la semaforización de los cantones, para el color amarillo se permite asistencia a cines y teatros con el 30% de aforo. Epidemiólogos advierten sobre riesgos por estas medidas, y dentro de poco le estaremos contando efectivamente cuáles son los cambios que trae este nueva flexibilización de la semaforización. También nos dice en la foto principal El Universo: Guayaquil tiene su agenda. La pandemia de la cual se está recuperando no parará los eventos de la ciudad por los 485 años de su proceso fundacional. Festivales y ferias online y actos vía Facebook serán parte de esta nueva manera de festejar a nuestra querida ciudad. Por otro lado, nos vamos a Quito, donde el panorama luce totalmente diferente. Angustia por cupos en centros de salud en la capital. Ciudadanos se quejan de que tienen que ir de un centro a otro para lograr atención médica, esto frente a un repunte de los casos de COVID en esa ciudad. Así también se retrasa uso de bandas de combustible. El nuevo sistema para definir el precio de los combustibles debía regir desde hoy. Se lo implementará en tanto desde el 11 de julio próximo. En otros temas, se anuncian vedurías por planillas. Colectivos plantean controlar la refacturación en las cuentas de luz y exigir sanciones para responsables de los fallos. Así también, solo 40% de matriculados en la universidad estatal. Hoy se inician las clases
en la Universidad de Guayaquil con la modalidad online, y pues vemos que la cifra de estudiantes ha disminuido. Por otro lado, también nos cuenta Diario El Universo, en 2 meses las ventas digitales fueron más de 500 millones de dólares. El comercio digital registra un hipercrecimiento en el país. Mañana se topará el tema en el e-commerce Day Online Experience. Ecuador será la sede. Importante también ir analizando cómo las actividades económicas van variando en nuestra nueva realidad. Vamos ahora a la lectura de la portada de diario el comercio que se edita en la capital. Precisamente sus principales notas dan cuenta del problema que está sufriendo Quito. La movilidad en amarillo se flexibiliza, Quito aún espera, dice. El COE Nacional redujo el horario de toque de queda, autoriza las reuniones sociales y velatorios y da más días de circulación vehicular. Esa y otras medidas se aplican desde hoy con restricciones en la capital. Y también nos dice, el 911 recibe más reportes de robos a casas y personas. Atención con esta noticia. Las estadísticas oficiales del país muestran cómo, tras el estallido de la crisis por el COVID-19, los reportes de estos dos delitos bajaron, pero hoy suben poco a poco, aunque no llegan a los niveles de enero y febrero. Así también nos dice, el ciclo escolar terminó con eventos online. El año lectivo 2019-2020 finalizó en la Sierra y la Amazonía para 1.900.000 estudiantes y se realizaron pues actos de cierre a través de medios sociales. También nos dice, el comercio semestre cerró con pérdidas en sector productivo. Comercio, servicios y manufactura fueron los más golpeados. Las ventas de banano crecieron, en tanto la pandemia deja pérdidas por 16.100 millones de dólares. En otros temas nos cuenta también diario El Comercio. Los bienes de corrupción están en la mira y se prepara pues desde la Fiscalía y algunas instituciones cómo recuperar los dineros robados a través de los bienes, las personas que están acusadas de estar en actos de corrupción. Finalmente, Diario Expreso en su portada online nos dice, el incremento de casos evidencia fallas en la administración municipal de la capital. Y en otros temas, también nos dice que el COE Nacional relaja las restricciones de movilidad desde este día. Vamos, finalmente, el último titular que nos trae Diario Expreso, el Banco Central, la economía ecuatoriana decreció en 2.4% en el primer trimestre de este año. Mientras tanto, las playas ya se alistan para recibir a los turistas con nuevas medidas de bioseguridad. De esta manera cerramos la lectura de los principales diarios que circulan a nivel nacional, estimado sociólogo. Muchas gracias. Realmente hay una larga agenda al debate, a la discusión, pero no deja de estar presente el tema de la corrupción, el tema de la pandemia y también un proceso de reinstitucionalización que en medio de toda esta tragedia que vive el país por la pandemia y por la corrupción. El interés de impulsar reformas a nivel de la Constitución que estén refrendadas por una consulta popular es importante porque no hay nada mejor en una débil y fragmentada vida política del país y en una atropellada democracia que consultarle al pueblo donde está el poder real, consultarle aspectos que tienen que ver con su convivencia social, aspectos, sistemas fundamentales que tengan que ver con los valores éticos y con los valores también de libertad y de democracia, de derechos. Esto es muy importante y la reinstitucionalización que tanto demanda el país. Estas democracias plebiscitarias son muy importantes porque consolidan y visibilizan una expresión soberana del pueblo, una voluntad, una expresión. Son muy importantes porque, como se dice, el poder y la democracia está en el pueblo. Y el pueblo, cuando se pronuncia,
se pronuncia para que sean respetadas esas ideas y esas visiones y esas posiciones que están puestas en esa consulta popular, y que no venga ningún gobierno de turno, ¿no es cierto?, ni una coyuntura particular especial, a cambiar, a dejar de entender o de atender esas demandas puestas, o esos cambios, las visiones puestas en las consultas populares. De tal manera que a muchos les asusta una democracia plebiscitaria, es una participación directa del poder del pueblo. ¿Por qué? Cuando hablo de muchos, hablo de las estructuras políticas que han llevado a una circunstancia de fatalismo a toda la sociedad, a una circunstancia de destrucción, a un valor democrático y a un Estado de Derecho. Entonces, les preocupa porque ellos están pendientes solo de las elecciones y no de las nuevas generaciones. Y entonces, este contexto, pronunciamiento desde el pueblo, está orientado justamente a que las nuevas generaciones hagan suya, tengan un empoderamiento de compromiso, de voluntad y de conciencia para mantener los niveles de calidad de vida en democracia, los niveles de calidad de vida en todos los aspectos sociales que tengan que ver con la interacción de los ciudadanos con el poder político o con el poder público. Es la manera de consolidar una democracia, es la manera de llevar adelante reformas que realmente no se alteren por juegos de intereses de poder político. Es la manera de cómo las naciones o las sociedades se consolidan y se constituyen protagonistas de estos cambios fundamentales que demanda la sociedad. Hay dos propuestas hoy en marcha de consulta popular. La una que impulsa la Comisión de Reinstitucionalización, conformada prestigiosos juristas, columnistas, ciudadanos que han mostrado aportes desde la vida cívica y política y de la opinión pública, que plantean en el caso de la reinstitucionalización aspectos fundamentales de reforma a la Constitución, lo que tiene que ver con la reinstitucionalización. La una ha parecido pasar las responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana a otro ente, por un lado, una bicameralidad, ¿no? Por otro lado, también del número de asambleístas. Y hay una cuarta que a mí me parece interesante, está ahí aprobada, está ahí en el debate, que ahora tiene que llevar adelante en dos tiempos la Asamblea Nacional, y es la independencia que se quiere lograr a nivel de la Fiscalía, que depende de la estructura del Consejo de la Judicatura. Yo diría que había que eliminar el Consejo de la Judicatura. Acuérdense que el Consejo de la Judicatura fue el epicentro de todos los actos de corrupción en el gobierno del expresidente o el gobierno anterior. Es ahí donde se manipulaba y se manejaba los juegos de intereses, ¿no?, de la justicia y de la política y del poder. Ahí está la trilogía de la corrupción y de la metedura de mano por concentración de poder, ¿no?, del gobierno de turno en ese momento, que realmente nos hizo vivir situaciones vergonzosas en lo que tiene que ver con la injerencia del poder público en las otras funciones del Estado. Bueno, pero si no está planteado así, está planteado para lograr una independencia de la vindicta pública, de la Fiscalía, eso ya me parece un aporte importante. Y estas son iniciativas ciudadanas que no tutelan ningún interés político partidario, que están relacionados, ¿no?, al interés de la sociedad, al interés de la institucionalidad, al interés del pronunciamiento de un pueblo. Y la otra iniciativa es aquella que ha planteado el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, también de iniciativa ciudadana. Dos iniciativas que tienen que ver con activar la conciencia de los pueblos, de las sociedades, en su rol protagónico histórico. Porque si no hay un pronunciamiento de la sociedad, de los ciudadanos, entonces dejamos en manos la decisión histórica de cómo tiene que avanzar la sociedad, en manos de quienes la han destruido.
en manos de quienes han hecho todo lo posible para distorsionar la vida social, la vida democrática y la vida institucional de un país. De tal manera que no es fácil llevar adelante una consulta iniciativa ciudadana. La Comisión de Reinstitucionalización lleva en esto, señores, creo más de un año y algo más. Y ha tenido un sinnúmero de obstáculos que ha tenido que sortear. Al final ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional y eso va a la Asamblea Nacional para que en 2 debates no se apruebe y luego vaya a un referéndum. Esto es lo más importante, donde se consagra el candado para que estas reformas constitucionales, en este caso, y la otra, por iniciativa también ciudadana, estos candados no venga ningún gobierno a quererlos cambiar. Es decir, que se le pone un candado a la voluntad de ese candado donde él ha expresado su voluntad, donde ha expresado su criterio, donde ha expresado su aceptación o negación a una u otra pregunta, es inamovible. Y debemos de acostumbrar, como una formación de cultura democrática y de participación directa de los ciudadanos, a la sociedad a ser consultada las veces que sean necesarias, las veces que sean necesarias. Eso es una práctica de madurez política y de valor democrático en la sociedad. Así. Sí, Stalin, para complementar tu comentario, tenemos que indicar que es muy probable que hasta el 15 de este mes, ya estamos en julio, hasta el 15 de este mes, ya esté completa la consulta de iniciativa ciudadana que anunció el exalcalde Nebot. La deberá entregar a la Corte Constitucional para que califique las preguntas. El libro de preguntas de esta consulta de iniciativa ciudadana está abierto. Claro, se han anunciado varios temas, pero eso no significa que esos sean los únicos. Veremos hasta el 15 de este mes cuáles son los temas, todos relacionados con reformas legales. Esto hay que apuntarlo bien, son reformas legales, no son reformas constitucionales. Cuando se mezcla lo uno de lo otro, ya no es una consulta popular la que se necesita para la aprobación, se necesita de un referéndum. En el caso específico de ahora, se trata de una consulta popular. ¿Por qué? Porque los puntos son referentes a reformas legales y se necesita del 5% del total de los votantes que respalden este pedido. Cuando ya entre esta lista de temas de reformas legales a la Corte Constitucional y la apruebe, se va al Consejo Nacional Electoral para que entregue las papeletas, por lo cual se inicia la recolección de firmas, ¿verdad?, del 5%, que entiendo yo que debería de cumplirse lo más pronto posible. Muchos dicen que es en un año. Completada eso, ahí sí se inicia ya el siguiente trámite, que es de que... Mire, explícame bien, ampliar bien esto de las reformas legales. Las reformas legales son a las leyes, ¿no es cierto? Sí, por eso te digo, no incluye ninguna reforma constitucional, por eso son consultas. Cuando tú mezclas o tratas reformas constitucionales, no son consultas, son referéndum. El referéndum inclusive pide el 8% mínimo de respaldo de los que están instalados e inscritos en el padrón electoral. Entonces el procedimiento es otro, ¿verdad? Entonces, si se aprueban los puntos de la consulta, ¿verdad?, esos puntos son inamovibles en tanto en cuanto no proceda el mismo mecanismo de aprobación para su desaprobación, o sea, mediante otra consulta. Si tú apruebas reformas legales mediante consulta, la desaprobación tendrá que ser asimismo por consulta. No puede ser porque la Asamblea se reúne y hay una mayoría y declara ilegal, inconstitucional, lo que sea, lo aprobado por el pueblo, o el presidente de la República manda un proyecto para deslegitimar lo aprobado por el pueblo. Nada de eso. Tiene que ser mediante el mismo mecanismo, la consulta popular. Ahora, ¿cuáles son los temas? Hay algunos temas que se han analizado ahí, que los está poco a poco anunciando los auspiciadores: seguridad jurídica, arbitraje internacional, estímulos tributarios, el tema petrolero, la destitución del ministro de Finanzas cuando no entregue las rentas, etcétera, ¿verdad?
Ahora, el otro camino que se está discutiendo en la Asamblea es del Comité de Reinstitucionalización Democrática, que plantea 3 reformas constitucionales. El tema de la bicameralidad, el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la separación de la Fiscalía del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí ellos también recogieron firmas y, bueno, tendrá que seguir el procedimiento pertinente en la Corte Constitucional y también, pues, en la convocatoria a referéndum. Esos son los términos hasta el momento. Recién se está empezando a analizar el tema, se lo está poniendo en debate el tema de la consulta ciudadana auspiciada por el alcalde Nebot, y entiendo yo que ha de haber un mecanismo de coordinación, de recolección de firmas lo más rápidamente posible, porque según he escuchado hay pues muchísimos organismos seccionales, hay muchísimas entidades ciudadanas que están a favor de esta consulta y que estarían prestos a recoger la firma lo más inmediatamente posible. Eso, en términos generales, es lo que yo entiendo que constituye esta consulta popular que se va a aplicar mediante la reforma de algunas leyes del tema de esta ley. Ahora, Alcides, más allá de la recolección de firmas, las adhesiones de algunos colectivos sociales, gremiales, políticos a esta iniciativa, sería interesante saber cuál es la pedagogía de participación de la ciudadanía respecto a las preguntas, dónde y cómo se las hace llegar, cómo se escoge el pliego de preguntas, para que tenga ese respaldo y esa vitalidad no soberana, porque si es una consulta que sale desde el pronunciamiento de un pueblo, debería también todo el pliego de preguntas ser analizado, consensuado, ¿no? Y manejado desde la perspectiva de los aportes que puedan tener la ciudadanía. Eso debe de ser prácticamente una herramienta o un valor democrático que se incorpore a este proyecto de consulta. Lo que estoy viendo, Stalin, es que en los medios de comunicación, quienes tienen pues espacios de opinión, están dando a conocer su punto de vista. Claro, tampoco puedo decir que todos están a favor, muchos no están a favor, creen que eso no es el mecanismo, etcétera, pero por lo pronto hay una mezcla, ¿verdad?, de temas legales y constitucionales que se deberían incluir. Ahora, si se ponen ahí temas constitucionales, por ejemplo, un tema constitucional obligatorio, que desde mi punto de vista debería estar ahí, lo que significa que ya no sería una consulta sino un referéndum, el tema del voto optativo. El voto optativo. Cadena perpetua para los violadores, por ejemplo, ¿verdad? El voto optativo. En la asamblea ya no hayan por provincia más que 2 asambleístas, ¿verdad? Y que no ganen megasueldos. Sí, pero hay una independencia judicial con la fiscalía, bueno, eso ya lo han propuesto así. Entonces, como hay algunos temas necesarios. Pero claro, ahí mezclarías también reformas constitucionales y reformas a la ley. Ya crearías una distorsión de la iniciativa. Entonces, el tema es... Hay que aprovechar las circunstancias, Stalin, porque fíjate, mira, hay un hecho también incontrastable en este país. Nosotros en Ecuador no tenemos objetivos nacionales sobre determinados temas. En otros países, ¿verdad? ¿Qué es un objetivo nacional? El agua. Nosotros no podemos desperdiciar el agua que tenemos, recordando que muchos dicen que el agua va a ser objeto de guerras en el futuro. Vamos a estar desperdiciando la cantidad de agua que tenemos y no sabemos qué hacer con el agua, no sabemos qué hacer con la energía eléctrica, Stalin. Tenemos exceso de 2 por 1 de energía eléctrica. Y el último tema para que tú hables, el tema de la salud. Nosotros acá en el Ecuador, con el tema del coronavirus, nos hemos descubierto que en el tema de la salud no tenemos un protocolo, no tenemos una propuesta, no tenemos un proyecto, una política. ¿Por qué? Mira nomás, el problema de la gente que se enferma. Hay 8 entidades en este país, públicas y privadas, que manejan la salud. Pero si tú vas a alguna de esas entidades, ninguna tiene tu récord sanitario, tu récord de salud. Debería cualquiera de esas 8 tener. Stalin Poveda, Granoble, así aquí tenemos su récord y te lo puedes tratar. Así vayas al IE, vayas a la Junta de Beneficencia, vayas a Solca, vayas a la Sociedad de Señoras del Cuerpo Consular, que son algunas de las instituciones que están manejando la salud. Cada una maneja la salud a su modo y entender, y aquí debería haber una sola política de salud, estimado Stalin. A ver,
dos aspectos fundamentales. Una cosa son lo que tú muy bien has explicado en términos de lo que son las propuestas y las preguntas para la reforma constitucional que lleva adelante la Comisión de Reinstitucionalización. Y otra cosa son las reformas a las leyes, ¿no? Que se plantea en una consulta popular. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de que no tenemos, yo lo que siempre digo es que aquí no hay un proyecto de identidad nacional. Tú hablas de objetivos de cada uno de los segmentos de desarrollo de la sociedad. Tú hablas en temas hídricos o en temas de recursos naturales. Yo lo que digo es una cosa, Alcides. Si tú le pones una pregunta a la gente, oiga, señor, ¿qué vamos a hacer con el agua? ¿O cómo vamos a utilizar el agua? La gente lo que sabe es que el agua es para tomar y que es básico para su vida. Entonces, lo que quiere la gente es tener acceso al agua. Pero la Constitución de la República de nuestro país no considera el acceso al agua como un derecho humano. Es decir, está claramente establecido que lo que ocurre es que en la práctica la gestión administrativa del poder público no hace posible que ese derecho fundamental se cumpla, que está en la Constitución, como todo. La Constitución de nuestro país es maravillosa, es garantista de todo. Sin embargo, quienes tienen que hacer cumplir no lo hacen. Y ahí está, no solamente en el tema de los recursos hídricos, sino también en el tema de la salud que tú hablas, ¿no? El segmento en la Constitución de la salud es clarísimo. Tiene que haber un sistema único de salud. Lo dice claramente. Sin embargo, se hace todo lo contrario. Hay una atomización de sistemas de salud y ahí tenemos la consecuencia que tenemos de la ineficiencia, ¿no? de lo que se le pueda aportar o se pueda dar como servicio a la población. Entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales que deberíamos pensar es qué pasa cuando la acción pública no respeta el principio constitucional a nivel, por ejemplo, de funcionarios, presidente de la República, de todos, a nivel de la Asamblea Nacional, a nivel de todos quienes tienen que tomar decisiones. Yo creo que en el país habría que fortalecer, ¿no?, la fe pública. ¿Por qué? Porque en la medida que tú le das a los ciudadanos capacidad para resolver preguntas o decidir el destino del valor democrático de nuestro país, también tienes que darlo, ¿no? También tiene que estar vinculado a consolidar esa fe pública, es decir, que los ciudadanos crean en la estructura institucional. Y sobre eso no se habla nada. Aquí se hace alegoría de la corrupción. Aquí vivimos en un proceso de corrupción desde lo más alto a lo más bajo. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace la investigación a nivel jurídico. Pero tú has visto algún esfuerzo para frenar esas conductas más allá de la justicia. No hay. Porque los mensajes que se reciben desde la estructura del poder respecto a inconductas en su gestión repercuten inmediatamente en los otros estratos de la sociedad. Y es tanto que es muy fácil decir aquí que ese man es atrapado porque está en la política, porque ha robado y ha hecho obras, pero todo está justificado. Y eso es la destrucción de los valores de la sociedad. Entonces, son las 7 de la mañana en punto. ¿Le parece si vamos a una pausa comercial y retornamos con este importante análisis con nuestro siguiente invitado, el coronel Alberto Molina Flores? Adelante. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos enseguida con más de su programa Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en el pago del servicio de agua potable tiene recompensas. Interagua premia tu puntualidad con sorteos mensuales de tablets y miles de megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realices por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil de Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3.
Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato. Y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. En el día tocamos todo y estamos expuestos a que nos toque alguna enfermedad. Por eso tienes que lavarte las manos con agua y jabón constantemente para evitar el contagio. Tienes que llevar un gel antibacterial donde vayas para que no tengas que preocuparte del COVID-19. Tienes que prevenir para que no tengas que preocuparte. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales, con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021. Con una inversión de $457 millones, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. En esta época, la mejor cura es prevenir. Evitemos salir a espacios públicos y tener contacto con más personas. Quedémonos junto a nuestra familia en casa. Es responsabilidad de todos evitar el coronavirus. No lo hagas solo por ti, hazlo por tu familia. Quédate en casa. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 4 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Como lo habíamos anunciado, está conectado con nosotros a esta hora el coronel Alberto Molina Flores. Con él dialogaremos, pues, aspectos de coyuntura nacional, estimado sociólogo. Coronel Alberto Molina, es un placer saludarlo en esta mañana. Me acompaña en esta mesa de diálogo, en esta entrevista al Castilla y también nuestra compañera Teresa Marchán. Los esfuerzos de reinstitucionalización en el país, a medida que avanzan estos esfuerzos, se encuentran con serios obstáculos y deterioro en este objetivo. En el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, hay una pugna que pugna. Usted fue miembro del Consejo Electoral transitorio y en esa transición se crearon las bases para un fortalecimiento de la institución en la línea de la reinstitucionalización. Sin embargo, avanza el tiempo y de cara a las elecciones, vemos un Consejo Nacional Electoral de una confrontación única, inédita, que tiene que ver con los representantes del directorio del Consejo Nacional Electoral, confrontado con el Contralor
general de... Esta es una situación que pone a los ciudadanos realmente en serios temas éticos y soberanos. Finalmente se preguntan, con este Consejo Nacional Electoral vamos a unas elecciones en manos de que pronunciamiento, pero los entendidos en temas constitucionales, en derecho electoral, ¿no? Dicen, no se ponen de acuerdo. ¿Quién tiene la razón en esta confrontación? ¿La mayoría del Consejo Nacional Electoral o el señor Contralor General del... ¿no? Y entonces estamos en este debate, los ciudadanos estamos a la expectativa. ¿Cuál es el destino que tenemos los ciudadanos de cara a las elecciones del 2021 con esta estructura de un organismo donde se deposita la soberanía y pronunciamiento de un pueblo en procesos electorales? ¿Qué va a pasar? Buenos días y bienvenidos. Buenos días, Stalin, mi cordial saludo a todos quienes hacen. Es importante el medio de comunicación. Un placer estar nuevamente con ustedes en los micrófonos. En realidad que tenemos una institución, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que son parte de la función electoral, que los ciudadanos debemos tener absoluta confianza. Ese es el deber ser, porque vamos a depositar el voto, el derecho que tenemos los ecuatorianos para elegir o ser elegidos, ¿no? De manera que debe garantizarnos que hay una total transparencia, y para eso pensamos que hemos nombrado a las personas, hombres y mujeres más idóneos para que nos garantice esa seguridad. Pero desgraciadamente eso viene arrastrando desde los 10 años del gobierno de Correa, en que nadie creía en el Consejo Nacional Electoral. Incluso al último, el señor Pozo fue condecorado después de las cuestionadas elecciones del 2017. Nosotros tuvimos una etapa de 4 meses, ¿no?, de trabajo intenso en el Consejo Nacional Transitorio. Desgraciadamente, las decisiones que se dieron de cambiar a la mitad del proceso electoral, lo que se llevó a cabo, realmente preocupó al país entero. Porque cuando las cosas están haciendo bien, ¿no?, cuando las cosas, digamos, marchan como debe ser, estrictamente ceñido a la ley, yo creo que era necesario que continúen, más allá de que yo era parte del Consejo Nacional Electoral, pero fui a trabajar con fe, con patriotismo, como debe hacerse todo ecuatoriano que va a asumir una responsabilidad, y más aún depositarios de una responsabilidad, porque ahí va a jugarse la suerte del futuro del país, ¿no? Porque se va a elegir a quienes van a manejar, no solamente administrar los dineros del Estado, van a administrar en lo político, en lo social, en lo económico, en lo moral, en lo ético, y para eso tiene que estar, digamos, gente que garantice, como repito, y que sobre todo generen confianza. Infelizmente, una vez nombrado el Consejo Nacional Electoral, de este momento están en funciones, y felizmente se polarizaron en 2 grupos. Uno, la mayoría, ¿no?, está dirigido por la ingeniera Diana Tamayo, el ingeniero José Cabrera y la señora Estela Acero. Acá en el otro bando, perdónenme que diga eso, ¿no?, porque se ha dividido en 2 bandos, está el ingeniero Enrique Pita, que ya fue presidente del Consejo Nacional Electoral Provincial del Guayas, con una gran experiencia, y lo mismo el sociólogo doctor Luis Verde Soto. Desgraciadamente, de acuerdo a las encuestas, el 85% desconfía de este Consejo Nacional Electoral como institución, de manera que estamos a las puertas ya de un proceso electoral, o mejor dicho, ya inició,
¿no?, el periodo electoral, y realmente vemos con muchísima preocupación. Todos los ciudadanos estamos pendientes, ¿no?, del nuevo mandatario, de los nuevos mandatarios y el nombramiento, digamos, de la elección de los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Yo creo que es necesario que tomen conciencia, ¿no?, los unos y los otros, ¿no?, arríen las banderas, los intereses que tengan, legítimos o ilegítimos. Dudo mucho que realmente sean legítimos y que nos den una garantía al pueblo ecuatoriano que las elecciones del próximo año sean limpias, transparentes y que se respete la voluntad soberana. Yo creo que nosotros debemos invocar, los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo en esto, y no solamente invocar, sino exigir, ¿no?, que arríen las banderas y trabajen en función del país, garantizándonos que el proceso sea limpio, transparente y que la voluntad soberana no sea burlada. A ver, coronel Alberto Molina, este análisis que usted hace nos lleva a concluir que el tema es un tema de conducta en el ejercicio de las responsabilidades a quienes se las asigna, porque todos los esfuerzos de reinstitucionalización que se hicieron estaban orientados justamente a consolidar esa institucionalidad y lograr que esa diversidad de representaciones en el contexto ideológico, político, pudiera lograrse en esa diversidad un consenso de unidad en criterios para llevar adelante y consolidar esta institución. En la práctica no ha ocurrido eso, ha ocurrido lo contrario. Ha habido una dispersión, atomización y confrontación. Entonces, ¿cuál es la salida que tenemos? ¿Es un problema de reforma de ley? ¿Es un problema de acción conductual? ¿Cuál es el problema que tenemos? Yo pienso que es de una responsabilidad cívica de cada uno de los miembros que digamos, han asumido esa responsabilidad por propia voluntad, porque se entiende que el Consejo de Participación, digamos, el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio, no nombró a las personas, como repito, más idóneas, supuestamente o teóricamente. Hubo un concurso en donde hubo una presión, diría yo, de los partidos políticos, y se estableció que 3 miembros sean de los 3 partidos políticos, digamos, de mayor votación, como fue el Partido Social Cristiano, el partido, digamos, Alianza País, ¿no?, con, digamos, el ala morenista, sería así, ¿no?, si cabe el término, y luego la representación de Pachacuti, que es la señora Diana Tamaín, y los 2 siguientes del ingeniero Pita por el Creo, y el doctor Verde Soto por la Ciudadanía. De manera que, visto así, obviamente era para confiar en las manos que nos habíamos puesto los ecuatorianos, ¿no?, luego de la selección que había hecho el Consejo de Participación Transitorio, y creo que aspirábamos que eso iba a enderezarse. Yo creo que por un lado debe ser conductual, porque el momento en que se entra a una institución como esta, uno ya se despoja de quienes representa políticamente. De manera que va, digamos, a esa institución, no despojado de cualquier interés político y personal, y va a trabajar en función del país. Correcto. Desgraciadamente, en este momento no podemos hablar de que haya digamos, una reforma. Ya estamos corriendo en el proceso electoral, de manera que eso ni pensarlo siquiera. Pero en este momento enfrentamos a una pugna ya grave, porque hay una predeterminación por parte de la Contraloría, del Contralor, digamos, la persona pues que cabeza esta función o esta institución, para que, digamos, de acuerdo a lo que conocemos por los medios de comunicación, no, ya, digamos, estableció la Contraloría. Hay que ver hay una parte importantísima. No está interviniendo, ha dicho el Contralor, en la responsabilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral,
sino que digamos, ha señalado que hay, digamos, inconsistencias en la aceptación de 4 movimientos políticos y que digamos, la observación que hace que tienen que rectificar, no lo han hecho, tienen 30 días para las pruebas de descargo y de ahí vamos a ver qué pasa. Entonces estamos en esa tensión, en esa expectativa para ver qué pasa en los 30 días que tiene de plazo el Consejo Nacional Electoral para presentar pruebas de descargo frente a la predeterminación de la Contraloría. Ya, perfecto, coronel. Eso es la descripción de los hechos. Esa es la motivación sobre lo cual se asienta esta confrontación dentro del Consejo Nacional Electoral y del Contralor. Usted decía algo muy importante, que los que ocupan el cargo deberían haber llegado liberados de la disciplina partidista, ¿no es cierto? Eso no ha ocurrido. Entonces significa que tampoco hay disciplina y respeto en los partidos para que ponen sus representantes en las instancias institucionales y de control, en este caso el control electoral. ¿Qué es lo que a dónde quiero ir? Ayer tuve la oportunidad de entrevistar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamay, y le dije, la descripción de los hechos son de dominio público. Las acusaciones entre los unos y los otros se conocen. La definición y la determinación de la responsabilidad está hecha pública. Las autoridades en lo contencioso electoral tendrán que definirlo porque debe haber un organismo dirimente. Pero le dijo, dígale al país qué juegos de interés hay detrás de esta confrontación de cara a las elecciones del 2021. Y ella públicamente me dijo, quiere el partido, creo, asaltar al Consejo Nacional Electoral, tomarse el Consejo Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Aquí predominan los juegos de intereses de los partidos políticos antes que el respeto al valor soberano de lo que implica el Consejo Nacional Electoral, que es el que acoge ese pronunciamiento del pueblo. Desgraciadamente, como usted señala, no, es gravísimo, porque, como decíamos, despojado de los intereses, legítimos o ilegítimos, cualquiera que sea, arriado las banderas de los partidos políticos, trabajan en función del país. Eso es el deber ser. Y hay que preguntarle a la ingeniera Diana Tamay a quién representa o qué intereses tiene cada uno de estos 3 que hacen mayoría, de estos 3 miembros que hacen mayoría. No, desgraciadamente el país está harto de estas confrontaciones, está harto, dolido con todo esta pandemia, no solamente la pandemia del COVID-19, no, que es una tragedia, con muertos, contagiados, con los temores que tenemos, sino otra pandemia terrible, más terrible o quizás igual de terrible que la pandemia del coronavirus, la pandemia de la corrupción. Estamos hartos. Y encima de esto, no, en el proceso ya electoral tenemos que los ecuatorianos aguantar, diría yo, soportar estas rencillas, estas confrontaciones que hacen daño al país y que aumentan la desconfianza que hay en estos organismos del Estado, que deberían ser cristalinos, que deberían, digamos, demostrar que están haciendo las cosas bien y que garantizan la pureza del sufragio. Cada uno esgrime, ¿no? Cada uno de los grupos confrontados esgrime sus razones. ¿No? La presidenta ha indicado y ha señalado el artículo 16 y 17, dice, el artículo 16 de la Ley Orgánica Electoral o Código Orgánico, dice, ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales. Correcto. Dígame una cosa, coronel. ¿Significa que la ruta de la reinstitucionalización en el país está siendo boicoteada por estas inconductas y estas prácticas que realmente rechaza la conciencia del pueblo ecuatoriano? Desgraciadamente, eso estamos viendo en la confrontación. No, ahora mire, desgraciadamente nosotros somos, yo creo que en ADN hay varias cosas negativas en los ecuatorianos. Perdonen que lo diga así, la gran mayoría, porque también
la gran mayoría somos gente honesta, seria, que estamos en función, digamos, de reivindicaciones del país por el buen camino, no que haya paz social, que haya, digamos, trabajo, que haya, digamos, una ruta a seguir por el bien de todos los ecuatorianos, pero desgraciadamente vemos que en las instituciones, y ahora que estamos abordando el tema del Consejo Nacional Electoral, no funciona como debe funcionar, y más bien vemos con preocupación, con pena y tristeza, yo diría yo, cómo funcionan nuestras instituciones. La gente no está imbuida de responsabilidades cívicas, éticas y morales para, digamos, asumir esas responsabilidades y darnos al país esta triste imagen, porque no solamente es para el país, sino hacia afuera. Dice, ¿qué tipo de país tienen ustedes? ¿Qué tipo de autoridades, digamos, han puesto para que asuman esas responsabilidades? Yo creo que, señores, como repito, ustedes como responsables de la transparencia de la información, yo creo que, y además, ustedes, digamos, han jugado un papel importantísimo para exigir que de una vez por todas, no, este asunto, digamos, no sé el mecanismo, porque no soy jurista, no, si deben o no cambiar a todos los miembros, porque ya no hay forma, la única forma para relevarlos en términos militares, no, de estas responsabilidades a través de juicio político. Vimos cómo se manejó este juicio político en esta asamblea que también nadie cree. Perfecto. En la Asamblea Nacional nadie cree, y ver cómo se fue, digamos, cómo se desarrolló y las cosas que salieron, que conocemos del juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es evidente que todas estas distorsiones están afectando el camino de la reinstitucionalización. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Gracias, Stalin. Saludamos al coronel Alberto Molina, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Mire, coronel, la pandemia del coronavirus que ha dejado pues descubierto la corrupción con el tema de los contratos del IES, ahí salen ya pues no solamente señor Daniel Salcedo y sus compañeros siendo beneficiados con carnet de discapacitados para importar vehículos. Ahí tenemos la lista, la acaba de publicar el portal La Historia, de asambleístas que se han aprovechado de esta misma circunstancia. Me sorprende del señor Fabricio Villamar, que ha importado un vehículo ahora nomás, el 8 de enero del 2020, el asambleísta Israel Cruz Proaño también con una discapacidad del 64%, una asambleísta de Los Ríos, Marcia Arregui, con el 56%, también importando vehículos, al igual que el gobernador de Los Ríos, con discapacidad del 41%, Javier Vaca, esposo de la legisladora Elizabeth Cabeza, y otros más importando vehículos como Mercedes-Benz 4x4 pagando poco. Usted como miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, ¿qué piensa? ¿Cómo podemos cortar esta corrupción sin necesidad de perjudicar a los que realmente deben de tener carnet de discapacidad, que son los discapacitados, coronel? Alcides, un cordial abrazo. Yo creo que, yo ya lo dije y señalé, que la pandemia de la corrupción yo creo que es peor que la pandemia del coronavirus. Desgraciadamente, las autoridades nos han fallado. Vemos que aspiran a llegar a funciones, ya sea por elección o designación, y nos fallan, desgraciadamente, porque van simplemente a aprovecharse, no a servir como tiene que ser una autoridad elegida o designada, no, a servir al país, no, a sus ciudadanos, con estricto apego a la ley, con ética, con profesionalismo, moralmente idóneos. Desgraciadamente vemos que nombran, no, o lo reemplazan a peores ciudadanos que tienen un prontuario, porque no se puede hablar de currículum vitae o sino de prontuario. Desgraciadamente hemos señalado la comisión tanto nacional como las comisiones tanto de las provincias, especialmente de Guayas, Manabí, Los Ríos,
hemos denunciado a su debido tiempo, ¿no? Esta pandemia que corroe el alma del pueblo. Porque mire usted, no solamente lo que acaba de señalar, esas triquiñuelas malsanas, malévolas, que tiene que la justicia ajusticiarlo, si cabe el término, ¿no? Pero en términos, digamos, del debido proceso, pero tienen que ir a la cárcel. La gente dice, bueno, no señalan quienes, digamos, están en este tipo de corruptelas, pero no pasa nada, no sucede nada, solamente pal de poncho, como se dice, pero los ladrones de cuello blanco no pasa nada, porque el momento, desgraciadamente en este país, un asunto no de escándalo que se produce hoy día, mañana estamos en el olvido porque se produce otro. Ese es el karma, esa es la vergüenza nacional, y usted acaba de señalar. Mire usted, ¿cómo es posible que en la situación de muertes trágicas, porque es una tragedia para el país, en la pobreza que está el país, y las circunstancias económicas y sociales terribles, hayan robado en la forma descarada? Por eso es que la corrupción, o sea, yo me permito recordarlo a los amigos que me están oyendo y a ustedes como periodistas, en las encuestas de hace un par de meses, un poco más, no, la corrupción estaba en el cuarto o quinto puesto de la preocupación de los ciudadanos, porque la preocupación de los ciudadanos era la seguridad y trabajo, el empleo. Ahora está primero de la preocupación de los ciudadanos la corrupción. ¿Por qué? Porque vemos todos los días que asoma, digamos, una purulencia más, como sale todos los días, pero todos los días, y nos olvidamos de esas corruptelas gruesas, por ejemplo, de la famosa, de su tierra, de la famosa y fantasmal refinería del Pacífico, en las tierras del Aromo, 1.500 millones. El tema de la refinería de Esmeraldas, 2.200 millones, y tenemos el tema Odebrecht, de Coca-Cola Sinclair, Hidroeléctrica San Francisco, Manduriaco, etcétera, etcétera, que también están en el olvido, las páginas de instrucción. Coronel, si nos escucha, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Realmente le agradecemos por su importante análisis y los aportes que ha dado a este debate sobre los temas que nos preocupan al país. Gracias, coronel Alberto Molina. Gracias a usted y un buen día y mi saludo nuevamente cordial a todos quienes nos escuchan. Buenos días. Estamos cerrando, el sociólogo, el licenciado, esta emisión de su programa Sin Amarres, pero sigan en compañía de Radio Atalaya. Ya viene Fernando Aguayo en vivo. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en el pago del servicio de agua potable tiene recompensas. Interagua premia tu puntualidad con sorteos mensuales de tablets y miles de megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realices por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil de Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3. Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato. Y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. En el día tocamos todo y estamos expuestos a que nos toque alguna enfermedad. Por eso tienes que lavarte las manos con agua y jabón constantemente para evitar el contagio. Tienes que llevar un gel antibacterial donde vayas para que no tengas que preocuparte del COVID-19.